Buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Que Dios los bendiga. Hoy es mi tercer video, que cuya cosa me sorprende, pero bueno, pasa qué cosa. Y hoy veremos el perdón, que es un tema muy importante que tanto cristianos como no cristianos debemos analizar. ¿Por qué cristianos como no cristianos? Porque el perdón sana a uno mismo y nos ayuda a liberarnos de aquellas cargas que a veces tendemos a cargar. Caliente. Bien, dice, la falta de perdón es una de las causas principales por la cual un hijo de Dios da lugar a ataduras espirituales, provocando opresión espiritual debido a la ofensa. La falta de perdón con los demás se le abre una puerta a Satanás y en una de las puertas principales para que traiga destrucción a las personas e iglesias. O sea, para que te hagas una idea, la falta de perdón lo único que hace es eh, amargarte, solo te amarga. La falta de perdón lo único que hace es alejarte del propósito que Dios tiene para tu vida. La falta de perdón, además de, valga la redundancia, no perdonar a las personas, lo que también hace es dañarte a ti mismo, mantener como la herida abierta y esa espina clavada en la herida se mantiene. Y vos cuando te niegas a perdonar es como que estás moviendo ahí la espina, la movís en la espina, no es como que la estás sacando la espina, la estás moviendo y te está doliendo y no la estás sacando. Y bueno, eso es la falta de perdón. Aquí en Romanos 4:7, tanto en la Reina Valera como en la Nueva Traducción Viviente, dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados cubiertos. En la NTV dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdonó la desobediencia, a quienes se les cubre los pecados. Ok, ahí está diciendo bienaventurados. Nosotros fuimos perdonados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, consumado es, o sea, pagado está, listo y está, o sea, Él ya pagó la totalidad de nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Perdonar a los que nos ofenden. Literalmente dice, mira, te lo voy a leer para que veas que perdonar es lo que Dios quiere y que como hijos de Dios es lo primero que tenemos que hacer. Si tú te fijas en tu Biblia, en la zona del Padre Nuestro, ahí literalmente el Señor te dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. O perdona perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes han pecado contra nosotros. No lo encuentro, la verdad. Pero en alguna parte está. Acá está. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Ok, literalmente si perdonamos, es más, dice acá, si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. O sea, más que claro está siendo Padre con ustedes, conmigo, con nosotros, con todo el mundo. Está siendo más que claro en la palabra de Dios. Entonces, dice, perdona, perdona y yo te perdono. Perdona y yo te perdono, dice Padre. Perdona a tu papá o a tu mamá que te abandonaron. Perdónalos. Perdona a ese novio o esa novia que te engañó, que te fue infiel, que te pegó, que te hizo daño. Perdona porque yo te he perdonado tus iniquidades. Aquel que mató a algún hermano o alguna hermana, mató a un amigo, perdona porque el Señor ya te
ha perdonado tus iniquidades. Y cuando dices, bueno, puedo perdonar a los demás, pero me cuesta perdonarme a mí mismo, perdónate porque es un mandato del Señor, porque dice que tienes que amar a los demás como te amas a ti mismo. Y si tú mismo no te perdonas, tampoco podrás perdonar a los demás. Entonces, perdónate. Y te lo digo yo, aunque no nos conozcamos, te lo digo yo, que también he sufrido con perdonarme a mí mismo. Pero gracias a Dios lo he conseguido. Y como digo, gracias a Dios, para que tú mismo te puedas llegar a perdonar, primero tienes que aceptar la muerte de Cristo, que Cristo ya murió por tus pecados. Tienes que aceptar que Cristo ya te perdonó, que Dios ya te perdonó, y también que no somos nadie para no perdonarnos. Si Dios, el creador del universo, ya nos perdonó, ¿qué vamos a guardar rencor también nosotros? Entonces hay que perdonarse. Es necesario perdonarse para alcanzar la bendición de Dios. La falta de perdón, Jesús nos enseñó que las ofensas vendrían a nuestra vida. O sea, Jesús nos enseñó que nos ofenderían. O sea, quizás el día de hoy te ofendieron y tú tienes que ir y perdonar a esa persona. La palabra ofensa, en una palabra que proviene del griego, escándalo, que significa trampa o carnada. O sea, que es una trampa o carnada que el enemigo pone sobre tu vida y tú, cuando caes en ello, eliges si ceder a la tentación de enojarte, de no perdonar a la persona, o si ceder a los deseos del Espíritu Santo, que es perdonar y amar a la persona, bendecir a la persona. En otras palabras, cada vez que alguien te ofende o te hiere, el enemigo de nuestra alma te está tendiendo una trampa, una carnada, para amargarte y pierdas las bendiciones que Dios tiene para ti. O sea, cuando tú decides entregarte a ese enojo, a esa ofensa, el único que pierde eres tú, porque cuando tú te dejas apuñalar y que eso te quite la paz de Dios y ya te amargas, perdiste. Por eso, nuevamente te repito, Dios quiere que tú perdones. Esa es la voluntad de Dios, que tú perdones. O sea, no importa quién sea, haya sido el pastor, haya sido el presidente del país, haya sido tu hermano, tu hermana, tu amigo, tu amiga, tu vecino, tu vecina, haya sido tú mismo. Perdónate. Perdónate. Bien, seguimos con... el perdón es un acto de nuestra voluntad. Decidimos perdonar porque es un mandato de Dios. Si no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar. La falta de perdón es una puerta que se le abre al enemigo. O sea, cuando tú decides, no voy a perdonar, no, me han herido, me han hecho daño, a todos, a Jesús más que a todos. Jesús fue crucificado. ¿Por qué? Por nuestras faltas. ¿Pero por qué? Por amor a nosotros. Entonces, si Jesús no se mantuvo con odio y rencor y decidió perdonar, yo creo que nosotros, a raíz de eso, debemos aprender. ¿Por qué Jesús no nos odió? Tenía todo el derecho de odiarnos, Jesús. Dirás, por su naturaleza, porque Dios es bueno. Dios es bueno, pero aborrece el pecado. Dios es bueno, pero también es un Dios justo. Lo que Dios tendría que haber hecho era castigarnos por nuestras iniquidades. Pero su amor sobrepasó nuestras iniquidades y decidió llevar toda su ira sobre su Hijo Jesús, quien tomó nuestro lugar. Entonces, el perdón es un acto de voluntad. Quiere decir que tú decides si perdonar o no perdonar. Tú decides si perdonar a la persona que te ofende. No se trata de sentimientos ni de emociones de hoy me levanté con ganas de perdonar o no, hoy no tengo ganas de perdonar, no voy a perdonar. Dios te perdonó. Y Dios quiere que tú perdones. Es difícil, pero es necesario. Es difícil, pero vale la pena. Es muy difícil. Pero Dios no te está diciendo, o te está preguntando, ¿quieres perdonar? No, Dios te está diciendo, perdona. Perdona a los que te dañaron. Perdona a los que te ofendieron.
Mía es la venganza, yo retribuiré a quien merece. Pero tú, dice la palabra, bendice a tus enemigos, haz el bien a quienes te hacen el mal. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Con esto amontonarás carbones de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, sino que venzan el mal haciendo el bien. Entonces, si Dios, que es tan bueno, que es justo, Él permite que tú pases estas cosas. Él permite que te dañen. Él no lo permite porque te odie, no lo permite porque no te ame, sino que lo permite para hacerte fuerte. Dime tú, joven, jovencita, hombre, mujer, varón, niño, dígame bajo esta lógica que les voy a proponer. Digamos, estás entrenando, ¿no? Estás entrenando, estás haciendo flexiones de brazos o estás en el gimnasio. Si el músculo no se desgarra, no tiene esos micro desgarros y no se regenera, ¿cómo va a crecer más fuerte? Porque para que haya regeneración primero tuvo que haber daño. Y para que haya daño primero tuvo que doler. Tuvo que esforzarse, tuvo que ser difícil. Disculpen el corte abrupto, se me cortó la grabación, pero bueno, no pasa nada. Entonces, difícil es perdonar, pero vale totalmente la pena, si no valiera la pena. Entonces, Dios, en primer lugar, no nos mandaría. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y perdonar solo te sana a ti y a esa persona cuando vas y le dices, porque tienes que decir. Ya te voy a mostrar un versículo que confirma esto. Pero cuando tú vas y le dices a la persona, yo te perdono, esa persona también es ministrada. Esa persona también suelta un peso. Lo veas visiblemente o no lo veas. Dios sabe, Dios conoce. Dice Mateo 6:12, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonaremos o perdonamos a los que nos han ofendido. Ese es Mateo 6:12. Dios nos va a perdonar a nuestras ofensas tal como nosotros perdonaremos a los que nos han ofendido. Es decir, Dios solo nos va a perdonar cuando nosotros perdonemos. En Proverbios 4:23 dice, con todo cuidado, vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de vida. O en otra versión dice, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces, vigila lo que entra en tu corazón. Vigila, no permitas que la rayita de amargura, que la ofensa, que si te miraron mal, que si te insultaron, que si te menospreciaron, no te fijes en eso. Fíjate en la palabra de Dios, que es medicina para el cuerpo, es lumbrera a tu camino, es lámpara a tu camino, lámpara a tus pies. Entonces, con todo cuidado, como digamos, si tienes un vaso de cristal o si tienes algo que es sumamente delicado y lo llevas con delicadeza para que nada malo le ocurra, ¿por qué no haces lo mismo con tu corazón? Debemos hacer lo mismo con nuestro corazón. Entonces, porque de él brotan las fuentes de vida. O sea, dice también la palabra que en la abundancia del corazón habla la boca. Y si en tu corazón hay falta de perdón, hablarás de falta de perdón. Y si en tu corazón hay amor, hablarás de amor. Y esto depende de la semilla que dejaste entrar en tu corazón. Dios nos entregará a los verdugos si no perdonamos. Dice, la falta de perdón es lo que más atrae a los demonios. Cada vez que te recuerden lo que la persona ofensora te hizo, lo harán para torturar tu mente. En el idioma griego, verdugos significa atormentadores, que son los demonios. O sea, cuando tú te niegas a perdonar a alguien, esa ofensa siempre va a venir en tu mente. No sé, mi papá me insultaba, me humillaba,
Oh, este amigo me insultó, me menospreció, me humilló ante mis compañeros. Oh, me abandonaron. Así, tac, tac, matraca en la cabeza te van a dar los demonios si no perdonas. Entonces, dice, el amor será anulado. La falta de perdón corta el fluir del amor de Dios en nosotros. No se puede amar y odiar al mismo tiempo. También lo dice la palabra, no hay alianza, no hay comunión entre Jesús y Belzebú, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, no hay comunión entre lo bueno y lo malo. Entonces, no puedes decir, amo a esta persona y luego estás hablando mal de esa persona, porque eso no es amor. No, eso no es amor. Eso no es amor. Si tú puedes también decir, oh, amo a esta persona, pero esta persona me causa enojo. Perdona a esa persona si amas a esa persona. En una relación, si no sanan las heridas, no fluirá el amor de Dios en su plenitud. Plenitud implica que está pleno, o sea, que está completo. Entonces, en una relación, si no sanan las heridas, no fluirá el amor de Dios en su plenitud. O sea, para que tú también tengas una relación sana, tienes que sanar. Tienes que sanar. Y esas heridas, para que sanen, se las tienes que entregar a Dios. La persona que no perdona siempre estará en cautiverio por el enemigo. Y las mayores heridas no se las causará a otras personas sino a sí mismo. Cautiverio implica que está encerrado, o sea, que hay un encierro espiritual debido a la falta de perdón. Y muchas de esas heridas que no tienen relaciones porque uno mismo se las provoca. Entonces, cuando en nuestro corazón hay falta de perdón, el enemigo estará acusando constantemente para no alcanzar la plenitud de la libertad. O sea, cuando no perdonamos, cuando es falta de perdón, no podemos ser completamente libres porque estamos encerrados. Y hay dos tipos de acusaciones. La acusación interna, hay personas que no son felices hoy en día porque su pasado los acusa. Y la acusación externa que dice, en este caso se involucra a personas que están alrededor de nosotros, que desean afectar nuestras vidas. Son personas que su carnalidad al lugar para levantar falsos testimonios y prestarte a las maquinaciones del diablo. En este caso, el acusado sufre por lo que a su alrededor le señalan. O sea, en el contexto que estés, en el lugar que estés, Satanás va a darte seco tras seco solamente para sacarte de la presencia de Dios. Básicamente, las acusaciones del enemigo provocará que nosotros mismos tengamos pensamientos que llevan a vivir puertas de emociones que no están alineadas a la verdad, es decir, que no están alineadas a la voluntad de Dios. Entonces, pensamientos negativos, soy indigno, nunca tendré éxito, no sirvo para nada, etc. La palabra de Dios dice, primero dice, propiedad exclusiva mía eres. Segundo, somos redimidos por la sangre de Cristo. Tercero, somos comprados por la sangre de Cristo. Cuarto, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Quinto, el Señor nos da un llamado y un don, porque dice que yo estaré contigo como estuve con mi siervo Moisés, no te dejaré ni te abandonaré. La palabra de Dios a esos pensamientos negativos los corta. Siempre debes, en esta guerra espiritual, debes declarar la palabra de Dios. Los pensamientos de orgullo son mejor que otros, soy más espiritual que otros, no necesito a nadie, etc. Entonces, ¿cómo se corta esto? Literalmente dice la palabra de Dios, muchos de los primeros serán los últimos. Y también, si no mal recuerdo, eh, el Señor da gracia a los humildes, pero aborrece a los soberbios. Había una que decía así.
Y también el reino de Dios es para los que son como niños. En aquella época, los niños, es curioso porque los niños eran vistos como nada, como nadie, como adultos pequeños, no tenían ni derechos de niños. Entonces, Dios exalta al humilde, pero humilla al Señor. El pensamiento de rebelión. Tengo derecho a hacer lo que quiera con mi vida. El pastor no me manda. Esos son pensamientos de rebelión. Y es más, aquellos que dicen que el pastor no los manda, les tengo una palabra en Hebreos que a mí me ayudó muchísimo en lo personal y que estaría buenazo que ustedes lo pongan por ahí, porque es algo que el Señor quiere. Dice, obedezcan con docilidad a quienes los dirigen, porque ellos se desvelan por ustedes como quien tiene que dar cuenta. Así ellos podrán cumplir su deber con alegría y no penosamente, lo cual no les reportaría a ustedes ningún provecho. Y ahí dice la fidelidad a los pastores. Bien, entonces tienes que ser fiel. Y fiel no implica no solo obedecer, sino un sentir de obediencia, un pensar en obediencia, un bendecir, un orar por él, honrar a Dios como si estuviera siguiendo a Dios. Pensamientos de otro, nunca los perdonaré, porque quiero que sufran así como yo sufrí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la palabra de Dios? Perdona a los que te han ofendido como yo te he perdonado. Entonces, ya lo vimos. Pensamiento de suicidio, estaría mejor muerto, a nadie le importa su vida. En esto, a mí me ha pasado muchas veces, que tuve muchos intentos de suicidio, y vamos a ver lo que te dice la palabra de Dios. También hay una palabra que está muy buena, que es, yo te he amado con amor eterno. Yo, el Señor dice, yo te he amado con amor eterno. Yo te he amado con amor eterno. Implica que el Señor tiene un amor inagotable que nunca se fue. Disculpen, se volvió a cortar otra vez. Gracias. Pasos para perdonar. No esperes sentir algo para perdonar. El perdón no se basa en sentimientos, sino en un compromiso de obedecer a Dios y a su palabra. O sea, no tienes que esperar a sentir algo para perdonar. Perdona y punto. Es más fácil de lo que crees. Lo he intentado hacer relativamente poco y es hermoso. Hacer una lista de personas que lo han herido. O sea, tienes que hacer una listita. Fulano me hizo esto y ve y reconcíliate con ese hermano. Arrepentirse por guardar esa falta de perdón en tu corazón. Recuerda que la falta de perdón ofende a Dios, por lo tanto tienes que ir con el Señor, postrarte, humillarte a Dios y arrepentirte de la falta de perdón y no volverlo a hacer. Expresar el perdón en forma verbal, y con esto quiero decirles la palabra que, porque algunos dicen, no, yo lo he perdonado, pero no lo he hablado con él, pero lo he perdonado. Bueno, Dios te manda a hacer otra cosa. La palabra que te voy a dar es Mateo 5, versículos 23 y 24. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar la ofrenda. O sea, primero te está diciendo que vayas a reconciliar, que vayas con tu hermano antes de que un varón mayor se haga. Pero tienes que ir y hablarlo con él y perdonarlo. Que él tiene que saber que lo has perdonado. Es obediencia, joven. Y renuncia a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón. Conclusión. Dice la palabra en Mateo 16, 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, atarás en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra, desatarás en los cielos. Las llaves representan la autoridad de Dios que delegó a la iglesia. En el original griego, atar significa prohibir y desatar, permitir. La falta del perdón es una de las puertas más usadas por el enemigo para atar a las personas. Si las personas no están dispuestas a perdonar, entonces no será libre y habrá perdido su tiempo. O sea, en resumen, tienes
que perdonar es difícil, sí, pero Dios promete estar contigo. No promete que va a ser fácil. Dice que cuando pases por los ríos, las aguas no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemará, ni sus llamas te abrazarán. Y Él no dice que te vas a zafar de los problemas. Él dice que Él va a estar contigo. Y eso es más que suficiente. Porque Él te da su apoyo. Él está contigo, no te deja. Perdona. Es lo mejor que puedes hacer. Obedecer la palabra de Dios es lo mejor. Y que Dios te bendiga, te guarde y te acompañe. Y que te dé las fuerzas para perdonar, joven. Que Dios te bendiga. Hasta luego.